La paz y la gracia del Señor con cada uno de ustedes. Qué bueno poder ver caras nuevas y ver lo que Dios ha estado haciendo en medio de esta congregación. Me gozo de todo corazón en ver lo que comenzó en un grupo pequeño, en una casa, luego estuvimos en una cocina, luego estuvimos en un comedor, luego estuvimos en el santuario y luego, por la gracia del Señor, Dios ha tenido la bendición de poder seguir haciendo crecer esta iglesia y le doy gloria a Dios por eso. Y también me alegro, le doy gracias a Dios por las caras nuevas. No sé si decir por las caras viejas, porque suena como feo, ¿verdad? Por las caras de muchos hermanos que estuvieron y comenzaron y que están perseverando y verlo perseverando en el Señor. Qué bendición poder estar con ustedes. Me siento en casa y poder predicar la palabra en la tarde de hoy es un regalo del Señor. Recordando los viejos tiempos, acabo de predicar en Roca de los Siglos y salí de ahí y ahora vamos a predicar aquí. Gracias al pastor Juan José por la bendición de poder tener este tiempo con ustedes y amen a su pastor, hermanos. Cuídenlo y denle gracias a Dios. Estamos en un tiempo de escasez en el ministerio pastoral, de iglesias sanas que prediquen la palabra, que sean fieles al Señor. Es muy poco, así que valoren la iglesia que tienen, el pastor que Dios ha puesto en medio de ustedes y denle gracias a Dios porque es un privilegio que en el tiempo donde estamos viviendo puedan perseverar en una iglesia que procure la gloria de Jesucristo y la exaltación de la palabra de Dios. Así que, habiendo dicho esto, voy a estar con ustedes por los próximos 2 domingos. Estaré predicando Apocalipsis. Estaremos viendo hoy el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, y la semana que viene, Dios mediante, estaremos viendo los últimos 2 capítulos. Así que hoy estaremos viendo los primeros 2 capítulos, el 2 y el 3, y está muy unido a lo que es el final de esta carta de Apocalipsis, que le fue dada a la iglesia en medio de un tiempo de persecución, un tiempo de tribulación, momentos donde la iglesia estaba desanimada a través de las situaciones que estaban ocurriendo, y Dios le da una carta, Jesucristo le habla a su iglesia, y eso es lo que quiero que compartamos hoy, el mensaje de Jesucristo a su iglesia. Este es el mensaje de Jesús a su iglesia en medio del desánimo, en medio de la tribulación. Dice la palabra que comienza el libro de Apocalipsis que Jesucristo es el que se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Él es el que guía, cuida, protege, observa, sustenta, fortalece y llevará a su iglesia hasta el destino final. Luego le escribe esta carta a estas 7 iglesias en las cuales estaremos viendo en la tarde de hoy para animarles, corregirles, exhortarles y llevarlos a una perspectiva de la mirada de Jesús sobre la iglesia. Nosotros nos estamos reuniendo aquí, la persona a la cual vinimos a adorar y a exaltarle es precisamente a la persona de Jesús, que conoce y sabe cómo está la situación de esta iglesia. Él es el que se pasea en medio de su pueblo, Él es quien conoce las necesidades de su pueblo, los detalles de cada una de las iglesias las conoce el Señor. Jesús está en medio de su iglesia cada vez que nosotros lo reunimos. Pareciera obvio, pero a veces perdemos de perspectiva que Jesús está en medio de su iglesia. Cuando estamos adorando cada domingo debe haber una expectativa nuestra de saber que Jesús estará en medio de nosotros con una presencia única, que no lo tengo en mi hogar, que no lo tengo en mi tiempo a sola, que es en el tiempo en el cual Jesús se prometió que su presencia estaría en medio de su pueblo. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis, a Jesús de manera íntima, conociendo, exhortando y mostrándole la condición de la iglesia. Así que, habiendo dicho esto, no voy a leer los capítulos 2 y 3 porque son muy extensos, pero sí les voy a pedir que, por favor, se pongan de pie conmigo, abran su Biblia, a los que lo puedan hacer. En Apocalipsis capítulo 2, aunque estaremos viendo, y se queda con su Biblia abierta porque estaremos corriendo todo el capítulo 2 y el capítulo 3, y quiero que podamos leer
los primeros 5 versículos de Apocalipsis capítulo 2, y cuando lo tenga me dice un amén, por favor. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y aquel que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos, y tienes perseverancia, y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Padre, gracias porque tú conoces cada iglesia. Y no solamente cada iglesia, sino que ahí está incluido cada corazón, cada miembro de cada congregación local. Tú sabes lo que cada uno necesitamos. Por lo tanto, Señor, tu palabra, que es viva, que es eficaz y que penetra hasta partir el alma del espíritu, nos hable en la tarde de hoy. Podamos ver a través de tu mensaje a tu iglesia en dónde está nuestro corazón. Que nos consuele, nos anime, nos corrijas, nos exhorte y nos dé la esperanza que solamente se encuentra en tu glorioso evangelio. Te pedimos todas estas cosas, sabiendo que para esto nada es suficiente, pero tu poder se perfecciona en la debilidad de tu pueblo. En Cristo oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando miramos la condición de la iglesia en el tiempo presente, pareciera que estamos en la mejor etapa de la historia. Tenemos libros de todo tipo de temática, tenemos buenos libros de apologética, tenemos buenos libros de teología sistemática, tenemos las Biblias traducidas, de comentarios bíblicos en todos los sentidos. Tenemos Biblia de estudio de apologética, Biblia de estudio de devocional, Biblia de estudio de teología, Biblia de estudio de instrumento práctica, Biblia de mujeres, Biblia de hombres, Biblia de niños, Biblia hasta de bebé tenemos en el tiempo presente. Y pareciera que estamos en una buena etapa en la historia en la cual nos encontramos. Para nosotros que tal vez en el área hispana no había mucha traducción de libros, hoy tenemos traducciones de libros, tenemos radio, tenemos televisión, y para los que no entienden bien en cómo poder aplicar ciertas cosas, tenemos hoy hasta el AI, la inteligencia artificial, para que te diga las cosas en español, en chino. Pareciera que estamos en una etapa dorada, pareciera que la iglesia está en su mejor momento de la historia, pero yo quiero decirle, hermanos, que no hay nada más lejos de la verdad que lo que yo les acabo de decir. Aunque pareciera que estamos en la mejor etapa de la historia cristiana, muchas iglesias están sucumbiendo ante las filosofías del mundo. Esas mismas cosas que pueden ser ventaja de bendición para nosotros pueden volverse en instrumentos aún de condenación, porque teniendo mucho no estamos utilizándolo de manera correcta. Estamos viendo cómo cada vez más la iglesia se está asemejando al mundo. Conseguir, hermanos, y se los digo de todo corazón, Dios me ha dado el privilegio de poder predicar en varias iglesias y encontrar en ciudades, iglesias donde se predique la palabra, es encontrar una aguja en un pajar. Estamos en tiempos donde es muy fácil, donde por medio del pragmatismo, por medio de lo que funciona, nosotros hacer llenar la iglesia de personas que vengan con sus deseos a ser satisfechos y no por causa de que realmente tengan un anhelo profundo de conocer a Dios y su palabra. Una de las mayores debilidades que hemos quitado
es la confianza en la suficiente, inerrante, exclusiva, poderosa palabra de Dios. Estamos en ese tiempo en el día de hoy. La palabra que tiene el poder de transformar un corazón de piedra en uno de carne, la palabra que tiene el poder para hacernos una nueva criatura, la hemos delegado a un lado, hermanos, y la Escritura, que es la única fuente para vencer la influencia del mundo y la filosofía del mundo, ha sido quitada a un lado. El mensaje a estas iglesias, hermanos, cuando Jesús le habla a ellos, le está hablando desde la perspectiva de los retos que ellos estaban viviendo, que cuando lo vamos leyendo y los estaremos leyendo a través de los versículos, nos damos cuenta de que no hay nada diferente a lo que está enfrentando la iglesia hoy. Los mismos retos de esta iglesia son muy similares. Es la historia repetitiva. No es solamente que Jesús le escribió esta carta a las iglesias en Asia, sino que Jesús le escribe esta carta a las iglesias en toda la historia. Porque toda la historia es cíclica, es cuestión de tiempo donde se van repitiendo ciertos pecados en las etapas de la historia. Estas 7 iglesias, aunque son iglesias que existieron literalmente en una localidad específica, en un tiempo específico, con unos retos específicos, son los mismos retos y las mismas áreas de trabajar en las cuales nos encontramos en el día de hoy. La iglesia que fue llamada a obedecer su palabra estaba cada vez retrocediendo a no escuchar la voz de Jesús y a escuchar la voz de lo que le estaba diciendo la última moda del momento, el último grito de la moda. Jesucristo, conociendo esta situación, conociendo la fragilidad y la debilidad de la iglesia, Jesucristo le escribe y le habla a estas 7 iglesia. Eso es lo que vamos a escuchar hoy, la voz de Cristo hablándole a su iglesia. Y mira cómo comienza diciéndole 7 cosas que le dice Jesús a su iglesia. Lo primero que le dice lo vemos en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 7, y le dice Jesús a su iglesia: cuidémonos de no perder el primer amor. Eso es lo primero que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso. Le dice a esta iglesia: aquel que está en medio de los 7 candeleros de oro. Es la visión del Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros de oro, es decir, su iglesia. Es el número 7, aunque eran iglesias específicas en un lugar y en un tiempo. Esa palabra 7 es la totalidad se utilizan mucho los 7 espíritus de Dios, los 7 sellos. El libro de Apocalipsis, vas a ver que hay muchos 7 por todo el lado. Está hablando de la plenitud y de la totalidad de las cosas. Lo que está haciendo Jesús aquí es diciéndole a su iglesia que yo soy el que me paseo en medio de mi iglesia. Yo soy el que veo, el que observo, el que sustento mi iglesia. Y en el caso de Éfeso, se presenta para destacar su autoridad y su cuidado sobre esta iglesia. Mira cómo le muestra el cuidado, el amor, la perseverancia que esta iglesia había tenido. Efesio era una de las ciudades más importantes de la provincia romana. Era allí donde estaba el famoso templo de adoración a la diosa Diana, donde rendían culto no solamente a una diosa hecha y esculpida por hombres, sino que rendían culto también a los emperadores. Ellos rendían culto al emperador romano, que era el gobierno que estaba establecido en ese tiempo. Jesús, cuando ve esta iglesia y cuando le habla y le da un mensaje a esta iglesia, Él reconoce primeramente sus obras. Y mira cómo le dice: yo reconozco tus obras, yo reconozco tu trabajo, yo reconozco tu perseverancia. Era una iglesia trabajadora, fajona, perseverante. Era una iglesia que no toleraba el mal. Cuando juzgaba a los falsos maestros, lo hacía sin temor. Era una iglesia que no toleraba a los falsos maestros. Era una iglesia que cuando tú lo lees y empiezas a leer esas primeras palabras de Jesús, tú dices: esto es una iglesia modelo.
Esto es una iglesia centrada en la palabra, es una iglesia centrada en la verdad. Sin embargo, después que Jesús la alaba, mira lo que Jesús le dice a esta iglesia. Él confronta a esta iglesia porque había perdido, mira qué interesante, su primer amor. Eso quiere decir que tú puedes tener buena doctrina, tú puedes tener una iglesia trabajando mucho, haciendo buena obra, siendo persistente y perder, Jesús dice, perder su primer amor. Esta iglesia no solo debía distinguirse por una pureza doctrinal, sino por un amor a Dios y un amor a los demás. Ellos tenían pureza doctrinal, ellos eran fajones, trabajadores, no eran vagos, ellos estaban haciendo la obra de Dios, pero ellos habían perdido el amor hacia Dios y el amor hacia los demás. Interesante, porque tú hasta aquí, tú miras esto y tú dices, wow, podemos amar a Dios entre boca, entre labios, pero el corazón nuestro está lejos de Dios. Es lo que Jesús le dijo a los fariseos. Ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús le está diciendo a esta iglesia que parece ejemplar, que si no estamos amando a Dios y no estamos amando a los demás de manera adecuada, debemos profundizar en mi condición delante de Él. La iglesia de Éfeso necesitaba recordarse eso. Y tú y yo, hermanos, necesitamos recordarnos esto, porque el amor no era lo que lo caracterizaba. El amor debe ser lo que caracteriza nuestra vida, la doctrina motivada por el amor a Dios y por el amor al Evangelio. Eso era lo que motivaba, lo que Jesús ve y le dice, tú debes ser motivado por amor por mí, por lo que yo hice, por lo que hizo Cristo en la cruz. Debe motivar la forma en la cual tú vives. Debe motivar la forma en la cual tú sirves a los demás. Debe ser motivado por el Evangelio. Mira la advertencia que Jesús le dice a esta iglesia. Fuerte. Quitaré. Si tú no haces lo que yo te estoy diciendo, es decir, que tú vuelvas a un amor profundo por mí, y ese amor profundo por mí se traduzca en un amor hacia los demás. Esto tú lo puedes esperar de una iglesia que parece apóstata, de una iglesia que está llena de falsos maestros. Pero estas son las palabras de Jesús a esta iglesia. Y mira lo que le dice. Quitaré el candelero. Es decir, dejaría de dar testimonio de Él en este mundo, y esa iglesia en un momento dado dejaría de existir. Eso es lo que significa quitaré su candelero. El candelero es lo que alumbra. Ustedes, si no están motivados por el amor al Evangelio, lo que Cristo hizo por ustedes, reflejado de un amor hacia Dios y un amor hacia los demás, yo voy a quitar su testimonio. Ustedes ya no darán testimonio de mí. Y esa iglesia dejará de existir. Incluso no se sabe, pareciera que no, porque esa iglesia hoy no existe, pero pareciera que no escuchó la advertencia de Jesús. Esta iglesia de Éfeso no existe. Bueno, pastor, la iglesia es cíclica y en un momento dado que va a dejar de existir. Bueno, si una iglesia deja de existir, es porque Dios la quitó. Y eso puede ser en una señal de juicio. Esta es la advertencia. Las iglesias locales desaparecen si no escuchan la voz de Cristo. ¿Escuchó bien, hermano? Las iglesias locales desaparecen si no escuchan la voz de Cristo. Volver al primer amor en esta iglesia era porque ya no existía eso. Pareciera que no estaban escuchando a Dios y pareciera que no escucharon a Jesús. Tú y yo no estamos exentos de que nos suceda eso. Y debemos preguntarnos constantemente, ¿será que el Evangelio es lo que me está impulsando a amar más a Dios y a los demás? ¿Es esa la fuente y la motivación por lo cual yo vivo lo que vivo, hago lo que hago? ¿Será que eso es lo que me distingue? Nosotros no estamos exentos a eso, hermanos. ¿Será que eso me distingue como iglesia? ¿O solamente nos distingue lo que distinguía a la iglesia de Éfeso?
La iglesia de Éfeso lo distinguía la pureza doctrinal. Voy a decir algo que cuando lo comiences a oír va a comenzar a sonar herético, no me tire tomate, ¿ok? La buena doctrina no nos es dada para que nuestros cerebros crezcan, sino para que el amor por Dios y el amor por los demás crezca. Sana doctrina no es lo más importante que una iglesia puede tener. Escucha lo que dijo el pastor. Que sana doctrina no es lo más importante que una iglesia puede tener. Bueno, con Cristo aprendemos que la verdad es importante, pero no puede estar separada del amor. ¿Lo puede ver? ¿Lo puede ver en esta primera advertencia a la iglesia? No puede estar separada del amor. El amor es importante, pero no puede estar separado de la verdad. Ambos tienen que caminar juntos. La verdad y el amor tienen que ser el reflejo de que el evangelio me está impulsando. Vamos a ver más adelante que hay iglesias que tienen amor, pero no tienen la verdad. Y de igual forma el Señor condena a esa iglesia y le dice, no es solamente el amor, es la verdad del evangelio. Nos debe distinguir ambas cosas en la iglesia. La pureza doctrinal reflejada por una práctica de una iglesia amorosa. Esa es la primera advertencia que le da Jesús a su iglesia. Lo segundo que Jesús le dice a su iglesia es que no temamos sufrir, seamos fieles. Lo segundo que Cristo le dice a la iglesia es: no teman sufrir, manténgase fieles. Lo vemos del capítulo 8 al versículo 11 a la iglesia de Esmirna. Él se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto y ahora ha vuelto a la vida. Él les dice: yo fui aquel que murió y resucitó. Yo soy Dios encarnado. Y eso era lo que la iglesia necesitaba recordar. Porque una iglesia en persecución, una iglesia que estaba atravesando momentos difíciles, necesitaba recordar que quien tiene las llaves de la muerte, el que estuvo muerto y hoy resucita, es el que tiene el control de la vida y de la muerte de su pueblo. La iglesia de Esmirna necesitaba escuchar esta verdad. Y le dice: yo soy el principio de la historia y yo soy el fin de la historia. Todo comenzó por medio de mí. Lo mismo que dice Colosenses: todas las cosas fueron creadas por medio de Él y nada de lo que existe fue si no es por medio de Él. Y Él sustenta todas las cosas. Él le dice a esta iglesia que está sufriendo por el evangelio, que está pasando tribulación, que es pobre, que está pasando por calumnia, necesitan escuchar que las circunstancias no determinan el carácter, los atributos, la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Él les dice: no temas, sé fiel. Recibirás la corona de la vida. Y te recuerdo que aunque tu cuerpo físico sea quitado de este mundo y tú mueras, yo quiero recordarte de que te voy a librar de la muerte segunda. Mira cómo sabe Jesús específicamente lo que esta iglesia necesitaba oír. Contexto: una iglesia en la cual se promovía de igual manera adoración al emperador, cristianos perseguidos. Incluso se dice que en la iglesia de Esmirna estaba un tal Policarpo, y este hombre fue perseguido por el tiempo que está escribiendo aquí Jesús a las iglesias. Y a medio de ese sufrimiento, Él mantiene su fidelidad al Señor. Y Él dice estas últimas palabras antes de morir. Siendo perseguido por el emperador, siendo perseguido por la fidelidad del evangelio, las últimas palabras de Policarpo fueron las siguientes: 86 años le he servido al Señor y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar con mi rey que me salvó? 86 años he servido al Señor y Él nunca me ha hecho mal. Dijo: a las fieras le responde: traedlas. Me quieren matar por medio de las fieras, tráiganlas.
al fuego. Le dice: tú me amenazas con el fuego que arde un poco de tiempo y un día se va a extinguir, pero ignoras el fuego del juicio venidero y el castigo eterno reservado para los impíos. Este era un hombre que tenía convicciones firmes en el Señor. Él sabía dónde él iba, él sabía lo que él había prometido, él sabía lo que Jesús le había dicho: no temas, porque tú no experimentarás la muerte segunda. Yo estaré con ustedes en todo momento, mi espíritu estará con ustedes en todo momento y ustedes van a perseverar. No tengan miedo a lo que el hombre pueda hacerle. Las mismas palabras que Jesús dijo: no temáis a aquel que puede matar tu cuerpo, mas el alma no le puede hacer nada. Temed más bien a aquel que tiene potestad de echar tu alma al infierno. A eso tú debes temer. ¿Quién es el que tiene la potestad absoluta de echar nuestra alma al infierno? Se llama Dios. Él es el único que echa a la gente al infierno. Satanás no echa a nadie al infierno. Él es un huésped del infierno. Él es el que tiene las llaves de la muerte y de la vida. A la iglesia les dio las llaves de la vida para que puedan entrar aquellos que se arrepienten por medio del evangelio, y que pueda cerrarlas por aquellos que quieren continuar viviendo una vida impía, dando reflejo de que no pertenecen. El Señor le dice: yo tengo las llaves de la vida, yo tengo las llaves de la muerte. No teman lo que el imperio le pueda hacer, no teman las amenazas de afuera, porque yo soy el que controlo absolutamente mi iglesia, porque es mía. Número 3. Cuidado, las palabras de Jesús a su iglesia, de comprometer la verdad. Pérgamo, versículo 12 al versículo 17. Ellos eran fieles. Mira cómo dice ahí el versículo: no negaron el nombre de Cristo, no negaban su fe en la persecución. Sin embargo, Jesús le hace una advertencia a ellos, y es que toleraban un tipo de enseñanzas llamada las enseñanzas de Balaam y las enseñanzas de los Nicolaitas. Este grupo de Balaam y los Nicolaitas se conocen por ser un grupo de predicadores, o un sistema, una filosofía religiosa dentro del cristianismo libertina. Predicaban el libertinaje. Y Jesús le está advirtiendo a esta iglesia que te has olvidado de que la doctrina debe traducirse en una vida santa. La doctrina debe verse en no solamente tú crees algo, sino que eso que tú crees se ve evidenciado en eso que tú practicas. Es lo que estamos viendo aquí. Jesús llama a la iglesia a arrepentirse, porque por el contrario, mira cómo bien menciona: yo voy a darle su justa recompensa. Yo voy a venir sobre la iglesia y yo voy a pasar juicio sobre la iglesia, porque han cedido a la presión del mundo, se comportan como el mundo por medio de estas enseñanzas anti-evangelio. Comprometes la verdad y le abres las puertas a la inmoralidad en medio de la iglesia. Hermanos, cuidado de igual forma, porque tú, ni yo, y ninguna iglesia está exenta de que nos pase lo mismo que le pasó a Pérgamo. Por eso es que necesitamos la sana doctrina, necesitamos ser fieles a escuchar la voz de Jesús en medio de su palabra, que se traduzca como una vida santa y como una vida sana. Lo cuarto que el Señor le dice a la iglesia es que nos cuidemos de tolerar aquello que Cristo aborrece. Cuídate de tolerar aquello que Cristo aborrece, le dice a la iglesia de Tiatira, del versículo 18 al versículo 19. Jesús se presenta de igual manera a la iglesia de Tiatira como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies como bronce, y una referencia al Salmo 2, una referencia a Daniel capítulo 10, para poder identificar a Cristo como el Rey que ha sido puesto para juzgar. El libro de Apocalipsis, hermano, tiene más alusiones al Antiguo Testamento que cualquier otro libro de la Biblia. Continuamente, yo acabo de predicar en el capítulo 21 y el 22, solamente en el capítulo 21 y el 22 hay sobre 15 alusiones de Isaías.
No hay otro libro en la Biblia que tenga alusiones al Antiguo Testamento. Juan está viendo una visión y él está traduciendo lo que sus ojos están viendo con lo que dice la Biblia. Por eso que él toma las visiones para hacer referencia a lo que dice en el Antiguo Testamento. Él no interpreta como esto yo creo que significa esto. No, él está interpretando las visiones a través de lo que el Antiguo Testamento dice y revela de él. Eso continuamente lo hace Juan en esta visión. Ahora él está viendo en esta visión al Hijo del Hombre que viene como llama de fuego en sus ojos y sus pies es como bronces. Ellos eran reconocidos por su fe, pero Dios, que conoce todo y que sus ojos lo ven todo y que conoce lo íntimo del corazón, va a venir como rey a juzgar a esta iglesia. ¿Y Dios juzga a su iglesia? Sí, Dios sigue juzgando a su iglesia. Y Dios sabe cómo corregir a su iglesia. Pero pastor, y el juicio de Dios ya no fue cargado en Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, el juicio de condenación, todo lo que está en Cristo ya no hay condenación, pero Dios sigue limpiando y purificando el pecado de su iglesia y lo seguirá haciendo hasta que nosotros tengamos nuestros cuerpos glorificados y nos vayamos con Él. Así que esta iglesia de Tiatira estaba tolerando a una pseudo profeta llamada Jezabel, autoproclamada profetiza, y Jesús le da tiempo de arrepentirse a esta iglesia y le dice: si ustedes siguen tolerando y ustedes no se arrepienten, yo voy a venir en juicio sobre ustedes. Tiatira había comprometido la verdad de la palabra. Esta iglesia tenía lo que Efesio no tenía, le faltaba lo que Efesio tenía. Esta iglesia tenía amor, pero era floja doctrinalmente. Toleraba a una pseudo profeta llamada Jezabel para controlar la iglesia. Y el Señor le dice: no, tú has dejado mi palabra, tú has dejado el centro, tú has dejado que esta mujer haga lo que quiera en la iglesia. Y comenzaron a idolatrar y comenzaron a centrarse en sí mismos. Hermanos, la idolatría comienza poco a poco dentro de nosotros. Y aquí está la advertencia de Jesús a la iglesia: cuidado con nuestros corazones idólatras, porque el problema de la idolatría no está externo a nosotros. El problema de la idolatría está dentro de nuestros corazones. Podemos adorar aquello que nos parece bueno y se vuelven ídolos, porque es aquello que más amamos y comenzamos a darle más valor. Eso es lo que realmente nosotros adoramos. Nosotros queremos reconocer dónde están los ídolos de nuestros corazones, porque todos luchamos con ídolos en nuestros corazones. Son aquellas cosas en las cuales se vuelve de más valor a mi vida. ¿Cómo cuál? Cuando es más valioso para nosotros el dinero que Dios. Eso es un ídolo. Cuando es más valioso para nosotros mi trabajo que Dios. Eso es un ídolo. Cuando mis hijos toman el lugar que le corresponde a Dios y todo gira alrededor de mis hijos, eso es un ídolo. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios en este mundo se vuelve un ídolo, y el Dios que escudriña los corazones y las mentes nos dará el pago de sus obras. Se encargará de destruir esos ídolos, hermano. Y Él a veces viene y pasa juicio sobre nuestras vidas para destruir esos ídolos. Pero gloria a Dios que tenemos la gracia de recibir la advertencia. Eso es una gracia. El que alguien te advierta, el que alguien te discipline, el que alguien te llame la atención, eso es una gracia de Dios. Para escuchar, para reconocer y para responder en arrepentimiento. Y Dios está haciendo precisamente esto con la iglesia, para que la iglesia escuche, para que la iglesia obedezca y para que la iglesia lo ponga en práctica. Lo quinto que Jesús le dice a la iglesia es que solo Cristo tiene el poder para dar vida a la iglesia. Capítulo 3, versículo 16. Mira cómo le escribe a la iglesia de Sardis lo que la iglesia de Sardis necesita escuchar.
La iglesia de Sardis se sentía orgullosa. Era una iglesia que se miraba a sí misma y decía, wow, lo que hemos logrado. Tenía gran reputación con los de afuera. Pensaban ellos que estaban vivos, pero Cristo le dice lo contrario. Le dice, ustedes están muertos. Una iglesia que estuvo, mira lo interesante, hermanos. Una iglesia que estuvo viva llegó a morir. Mira la advertencia. Una iglesia que estuvo viva llegó a morir. Se comprometieron con la cultura pagana del momento, la idolatría, y Cristo los llama a ponerse en vela porque estaban a punto de morir. Y mira la palabra que utiliza: he hallado, no he hallado, completa tus obras. Cuando Dios miró las obras de ellos, dijo, no, estas obras no son mías, esto no está motivado por mí. Tenían nombre de que eran vivas, se sentían suficientes en sí mismos, y la exhortación es recordar lo recibido, recordar lo oído, guardarlo y obedecerlo. Esa es la misma exhortación vez tras vez. Escucha, recuerda, escucha, guarda y obedece. Amados, podemos caer en la misma condición de Sardis. Pensar que estamos vivos porque tenemos cual X programa, porque somos conocidos, porque hacemos tantas cosas, pero esa iglesia murió y esta iglesia puede morir. Cada iglesia puede morir si no guardamos el evangelio. Aquí está la centralidad. Cada iglesia tiene el potencial de morir si no guardamos el evangelio. Pero había unos pocos fieles allí que no se habían contaminado y que tendrían una recompensa de parte del Señor, que el Señor nos ayuda a ser como esos pocos. Eran pocos, pero había unos pocos fieles. Que el Señor nos libre del orgullo religioso, porque esta iglesia tenía un problema de orgullo religioso. A sus ojos se veían bien, pero a los ojos de Dios, hey, no, tus obras no son conformes a mi verdad. Número 6. Las palabras de Jesús a su iglesia. Cristo nos recuerda cuánto perseveremos en su palabra. Cristo nos va a guardar. Cristo nos va a preservar cuando tú permaneces en su palabra. Mira cómo se presenta a la iglesia de Filadelfia. Jesús se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Y estas palabras le recuerdan a la iglesia que aunque tienen poco poder, aunque son débiles, aunque son pobres, ellos han perseverado porque su futuro está en las manos de Cristo. Yo soy el que tengo las llaves de la muerte. Yo soy el que tengo las llaves de la vida. Yo soy el que tengo el control. Y eso es bueno recordarlo vez tras vez, hermanos. En medio de nuestra tribulación, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras enfermedades, en medio de las persecuciones, recuerda que el que tiene el poder, las llaves de la vida, las llaves de la muerte, el poder de todas las cosas, se llama el Señor. No somos nosotros. Tú y yo somos débiles, pero somos guardados por Cristo. Su perseverancia en nosotros no va a terminar, y Cristo nos recuerda: yo lo voy a preservar hasta la eternidad. En medio de la prueba, perseveren. Necesitamos aprender de ellos a perseverar en su palabra. En medio de la tribulación, Él ha prometido guardarme, aunque seamos débiles, aunque no podamos. Él nos ha dado el poder y nos capacita para seguir hacia adelante. No temas. Y número 7, vemos la iglesia de la Odisea. Y Jesús le dice a esta iglesia: cuidémonos de la autosuficiencia. Es la última advertencia a estas 7 iglesias. Cuidémonos de la autosuficiencia. La iglesia de la Odisea era lo contrario a la iglesia de Filadelfia. Cristo se presenta como el amén, es decir, el que cumple sus promesas, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, alusión de Isaías capítulo 5 y Génesis capítulo 12, el que cumple las promesas dadas por Dios a su pueblo. Yo soy el amén.
Yo cumplo cada uno. Sus promesas son en Él sí y en Él amén. En Él son cumplidos todo lo que en el Antiguo Testamento decía. Y Él nos dice que Él es el que nos va a dar una nueva creación. Y esta es la visión para recordarle a aquella iglesia que se creía suficiente, que se creía que tenía todo. Cristo es el que realmente ve lo que tú eres. Ellos pensaban, miren cómo dice la Escritura, que eran ricos, que no necesitaban nada, que Jesús no le hacía falta. Y Jesús le dice: ustedes están ciegos, ustedes son miserables. Qué fácil es que nosotros nos engañemos a nosotros mismos. Qué fácil es nosotros tener una buena opinión de nosotros mismos. Pero gloria al Señor, que Él no ha dejado su iglesia en manos de los hombres. Él es el que cuida a su iglesia, el que escudriña a su iglesia, el que juzga a su iglesia, el que santifica a su iglesia. Y Él dice: tú te ves ante los demás que eres rico, tú te crees que eres grande, tú te crees que eres suficiente, pero cuando yo veo lo que realmente hay, porque escudriño la mente y el corazón, ustedes son miserables, pobres, ciegos, desnudos. Hermanos, porque Cristo ama a la iglesia, Cristo disciplina a la iglesia. Aquel que ama es aquel que disciplina. Una de las cosas que a mí me aterra es ver a uno que se llama creyente viviendo en una vida liberada en su pecado y no ver la disciplina de Dios sobre ellos, porque donde Dios ama y ha puesto como objeto de su amor, vamos a ver una continua disciplina en la vida de esa iglesia y en la vida de su pueblo. Él les dice: vengan a mí, tomen de mí. Ustedes están muy suficientes en ustedes están centrados en sí mismos. Vengan a mí, tomen de mí lo que ustedes necesitan, y lo que necesitan está en la persona de Cristo, no fuera de ahí. Cuidado de que estemos tan centrados en nosotros mismos, en nuestras cosas, que perdamos de vista a Cristo. ¡Wow! ¿Tú puedes creer que una iglesia puede perder de vista a Cristo? Sí, esta es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea estaba supuestamente sirviendo a Jesús y había perdido de vista a Jesús. Ya Jesús no estaba en medio de ellos porque estaban centrados en sí mismos. Cuando tú estás centrado en ti, tú pierdes de vista, hermanos, a Cristo. Y una iglesia puede llegar a ser así. Una iglesia puede llegar a ser tibia, como era la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea estaba centrada en sí misma, vivía para sí misma, pero llegaba y se congregaba. Centrada en sí. Por eso que las primeras palabras de Jesús cuando Él llamó a sus discípulos y Él les dijo: si tú quieres ser mi discípulo, tome tu cruz cada día y sígueme. El que quiera venir en pos de mí tiene que morir. No es posible que yo viva para mí y a la misma vez viva para Jesús. O vive Jesús en nosotros y mueres tú. Si tú estás vivo para ti, Cristo no vive en ti. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Jesús. Y eso lo dijo el apóstol Pablo como un eco de las palabras de Jesús en Gálatas. ¿Cuáles fueron las palabras de Pablo en Gálatas? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Las palabras de Pablo es: ya yo no vivo para mis intereses, o vive para sus intereses, o vives para los de Cristo. Si vives para los de Cristo, no vives para los tuyos. Si vives para los tuyos, no puedes vivir para los de Cristo. La ecuación es sencilla. La iglesia de la Odisea estaba pensando que estaba viviendo para Jesús, centrado en sus propios intereses, y Jesús les llamó una iglesia tibia, a la cual Él vomita, a la cual Él no tolera, a la cual Él no va a aceptar eso, porque no veía a Cristo como su seguridad. Ellos no tenían su seguridad en Cristo, porque nos contentamos con los recursos de este mundo y no nos alimentamos de Cristo. Cuando nos hablan de Cristo, esos no son los temas que más nos apasionan. Yo he tenido y he visto el ferviente amor que muchos salvadoreños, me van a perdonar hoy, le tienen a su presidente. Y cuando yo los escucho hablar,
Yo digo, si así fueran con Jesús, si así fueran con Jesús, hablan con una pasión y que digan algo malo de él, porque se las va a ver conmigo. Si así hablaran de Cristo. Y tú lo ves emocionado. Y está bien, hermano, gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en El Salvador. Pero tú fuiste liberado de algo más que pandilla. Tú fuiste liberado de algo más que una paz. Tú fuiste liberado de la ira de Dios. Eso te debe apasionar más. Eso debe ser un mayor deseo. Eso debe ser una razón de vida. Y a veces con Cristo no se emociona. Con Cristo no se emociona, pero se emociona con Bukele. Después nos comemos una pupusa para la gloria de Dios. Nos contentamos con los recursos de este mundo, pero no nos alimentamos de Cristo. Y Cristo le dice, arrepiéntete y obedece, porque aquí le está escribiendo una iglesia. Escúcheme bien, porque a veces malinterpretamos este texto y pensamos que Jesús está por ahí tocándole la puerta a los pecadores, diciéndole, por favor, déjame entrar en tu corazón, que yo deseo estar contigo. No, está hablándole a la iglesia, y a esa iglesia le está diciendo, yo les toco a la puerta y le llamo, y le está diciendo, ustedes están fuera de comunión conmigo, porque este versículo precisamente le está diciendo a aquella iglesia que había sido adaptada y centrada en sí mismo, en el yo, han perdido su amor, su pasión y su deseo por mí, y yo no estoy en absolutamente nada de ustedes. Sus conversaciones no tengan nada que ver, su pasión no tiene nada que ver conmigo, y le estoy diciendo a la iglesia orgullosa y autosuficiente que ellos han dejado el evangelio. Wow. Tenemos, amados, todo el potencial de ser una iglesia así. ¿Y por qué tenemos todo el potencial, pastor? ¿Por qué usted lo dice? ¿Y por qué tú vienes a traernos eso? No, porque ese potencial está dentro de mí también y se llama el pecado. Todos tenemos el potencial de caer en esto. Y tenemos que reflexionar, porque aquí había una iglesia que había sacado afuera a Jesús, que ellos estaban centrados en sí mismos. Y hermanos, hoy en el tiempo presente hay muchas iglesias en esta misma condición, donde llegan a la iglesia, pero todo está centrado en sí mismo. Dime lo que es bueno para mí, dime cómo yo voy a triunfar en esta vida. Las canciones tratan de mí, de cómo yo me lleno, de cómo yo me saturo, de cómo yo soy bendecido, de cómo todo se trata de mí. Es un culto al yo, es un culto al ego, es un culto a sí mismo, y la gente sale embriagada de sí mismo y de lo que el predicador puede decir para alimentar sus emociones. Y Cristo, bien, gracias, Cristo no está ahí. Así en la iglesia lo dice. Y Jesús dice, yo estoy a la puerta y estoy llamando a la iglesia a que vuelva a mí. Le estoy diciendo a la iglesia que me han dejado. Le estoy diciendo a la iglesia que yo no soy el centro de sus afectos. Yo le estoy hablando a la iglesia. De manera de aplicación, hermanos. Iglesia amada, entendamos, el mensaje de Cristo a las iglesias es claro. En todas y cada una de ellas termina diciéndole a la iglesia, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Vez tras vez se lo vuelvo a recordar, porque nosotros no tenemos un problema de conocimiento. El problema de la iglesia no es en gran mayoría conocimiento, es un problema de poner en práctica lo que ella nos está diciendo. Y él dice, aquellos que tengan oído para oír. Cada iglesia termina diciéndole lo mismo. Escucha lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Estamos llamados a escuchar la voz de Cristo, y que nos cuide de la autosuficiencia. ¿Qué podemos aplicar en esta verdad? Que Dios nos guarde de perseverar en su palabra y que nos mantengamos firmes en su verdad. Que Dios nos cuide del orgullo religioso. Que Dios nos guarde de tolerar lo que Cristo aborrece. Porque aquí vemos una iglesia que comenzó a tolerar lo que Cristo aborrece.
Y fácilmente tú y yo comenzamos a tolerar lo que Cristo aborrece, comenzamos a reírnos de lo que Cristo aborrece, comenzamos a deleitarnos de lo que Cristo aborrece. Que Dios nos cuide de comprometer su verdad. No temamos a sufrir. ¿Y sabes por qué Jesús nos dice que no temas? Y se lo recuerda a la iglesia, no temas en el sufrimiento. Porque tú y yo tememos. Cuando llega el sufrimiento, tú y yo tememos. Somos débiles, somos frágiles, somos insuficientes. Y la primera reacción de nosotros ante cualquier sufrimiento es temer. Y Jesús le está diciendo, no temas, no temas, yo estoy en control de mi iglesia, no temas, sufrir. Cuidémonos, que fue lo primero que él comenzó, Jesús diciendo en la iglesia de Éfeso, cuidémonos de no perder nuestro primer amor. Cuidémonos de ser conocidos por gente que tiene la cabeza llena, pero que yo no veo, yo no amo a la gente. Llega una visita y yo no la saludo. Si nosotros ni siquiera saludamos a las visitas que llegan, yo temo de que tú ni siquiera le hablas a tu abuela de evangelio. Hay gente que llega aquí, hermano, y a veces nosotros nos vamos, se acabó y nos vamos rápido. El amor por Dios me lleva a amar a los demás. Dios te lo trajo aquí, un inconverso. Y a ti ni te importa, ¿por qué? Porque ya tú tienes unos compromisos que hacer y ya yo tengo 20 cosas que hacer y ya mi estómago Dios te lo trajo aquí. Y nosotros no hacemos nada. Eso es perder el primer amor. Porque cuando mi centro es Cristo y yo vivo para Él, todo lo que yo hago en mi trabajo, en mis acciones, en la forma en que yo gasto el dinero, en la forma en que yo vivo el día del Señor, en la forma en que yo le sirvo a los demás, está motivado por el Evangelio. Él se entregó por mí, Él me amó. Y eso yo lo voy a llevar a los demás. Yo he estado en iglesia, y en las iglesias que he pastoreado, que hay miembros de la iglesia, hermano, que no puede hablar a otro hermano y se va. Aquí no tiene opción, tienen que todos salir por la misma puerta. Pero cuando hay muchas puertas, se dice, no, yo salgo por el otro porque yo no quiero ver el otro. Pero yo tengo buena doctrina. Tú puedes tener buena doctrina, pero si eso no se está traduciendo a un evangelio vivo. Iglesias que tienen resentimientos, amargura y que no pueden hablar a los demás, ¿dónde está el evangelio? Que Dios nos guarde de perder el primer amor. Porque si tú y yo perdemos el primer amor, hermano, lo perdemos todo. En una época donde menosprecia la palabra, donde aún la iglesia ha dejado a un lado la palabra, tú y yo dependamos del Señor y permanezcamos obedeciendo la voz de Cristo, hermanos. Escucha la voz de Jesús y que este mensaje continuamente a estas 7 iglesias nos está recordando eso. Escucha la voz de Jesús, obedece la voz de Jesús, pon en práctica la voz de Jesús y vivamos para la gloria de Jesús. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que Cristo por su Espíritu le dice a las iglesias. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque al ver tu cuidado detallado con tus iglesias, al ver, Señor, las exhortaciones, el ánimo, la corrección, el juicio, la gracia que tú le muestras, Señor, a estas iglesias, nos llama a nosotros en la tarde de hoy a rogarte que tú escudriñes el corazón de cada uno de nosotros. Nadie nos conoce como tú, Señor. Nadie se pasea por los candeleros de oro, nadie se pasea por su iglesia y nadie guía, corrige, escudriña y sabe las motivaciones de la iglesia que no seas tú, nuestro buen pastor, aquel que sostiene a sus iglesias con su diestra, aquel que tiene ojos como llama de fuego, aquel que tiene
pies como bronce bruñido, hablando de tu autoridad de ser el rey que juzga a tu pueblo. Padre, te pedimos que nos guardes. Guárdanos del orgullo, guárdanos de la autosuficiencia, guárdanos, Señor, de la arrogancia, guárdanos, Señor, de temerle más a los hombres que a ti. Guárdanos de tener en poco tu palabra, Señor, porque cada una de estas iglesias comenzaron bien. Y cada una de estas iglesias tú le tienes alabanza. Y a cada una de estas iglesias le prometiste la corona de la vida y que no experimentarán la segunda muerte. Pero, Señor, hay tanta fragilidad por medio de nuestros pecados que continuamente debemos evaluar las motivaciones de nuestro corazón. Padre, danos el denuedo y concédenos poder ver las cosas como tú las ves, Señor. Porque a veces juzgamos tu iglesia, pero la juzgamos de una forma carnal, la juzgamos de una forma muy humana. Pero, Señor, tú eres el que pasa juicio sobre tu iglesia y el que conoce cada una de las intenciones nuestras, Padre. Ayúdanos a recordar lo que hemos recibido, lo que hemos oído y a ponerlo en práctica, Señor, y a obedecer tu palabra. Que la voz de Jesús sea el deseo por el cual nosotros nos congregamos domingo tras domingo, pero que esa voz, Señor, se vea en una vida que vive en su primer amor, que no es otra cosa de amarte a ti y de amar a los demás, Señor. Para la gloria de tu Hijo Jesucristo, nosotros oramos. Amén. Amén.